Hola, gente bonita y querida, quiero empezar dándoles la bienvenida a este espacio de la Escuelita de Guión que está hecho como todo, con muchísimo cariño y anhelo para convertirnos en un lugar seguro y especial para su aprendizaje en este mundo hermosísimo que es la escritura para el séptimo arte. Como siempre, me presento, soy Caruta Iseira, la profesora y creadora de la Escuelita de Guión y me alegra muchísimo que estén aquí en este primerísimo primer episodio. Así que sin más, vamos a empezar. Nuestro primer episodio del podcast de la Escuelita de Guión lo vamos a estrenar hablando de Flow y porque esta es una película maravillosa para empezar a hablar de contar historias en imágenes. Para las personitas nuevas que están por aquí empezando en el mundo de la escritura del guión, sepan, vamos a hacer como un pequeño repaso, que para escribir un guión literario se utiliza un lenguaje descriptivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no utilizamos el recurso del monólogo interno, no recurrimos a la primera persona, es muy poco común que eso se haga. Entonces la manera en que nosotros escribimos en un guión siempre está relacionado a qué esperamos que sea capturado con el lente de la cámara durante esta escena, durante esta secuencia, para conformar toda una historia que más adelante se va a convertir en un cortometraje, en un episodio o en una película. Entonces cuando leemos un guión vamos a ver muchísimo este recurso de descripción. Casi todos los guiones están escritos describiendo los espacios, describiendo las acciones de los personajes, describiendo el lenguaje no verbal de cada uno de los personajes que componen la historia. De todas maneras, todavía tenemos episodios para hablar de eso. Vamos a quedarnos en Flow y como en 84 minutos, porque eso es lo que dura la película, 84 minutos, no llega ni siquiera a 90, entonces es bien cortita, bien concisa, bien poderosa. Esta peli se apoya por completo del recurso de la animación, del diseño de sonido y de la musicalización para sumergirnos por completo en el viaje emocional y espiritual de los 5 personajes que componen esta historia, protagonizado principalmente por el gatito negro que siempre ven en el póster. Entonces, ¿qué es lo que hace particularmente interesante esta película para estudiarla en este primer episodio? Que no necesito articular ni una sola línea de diálogo y tampoco da mayores explicaciones ni revela cómo fue que ocurrió la inundación, no revela demasiado el historial de dónde vienen estos personajes. Realmente nos da muy poco contexto y nos deja a nosotros espectadores más bien libres de interpretar y sentir la película como vaya viniendo, cosa que es bien sabrosa porque hace que el espectador sea un personaje activo dentro de la narración. Pero antes de empezar con nuestro caso de estudio con esta peli, les voy a hablar un poquito y sin spoilers de qué va Flow. No se preocupen que estas clases son totalmente libres de spoilers. En cualquier caso que vaya a haber uno, les voy a estar avisando, pero en esta clase en particular no vamos a tener spoilers demasiado grandes. De todas maneras, si esto es un problema, puedes darle pausa a este episodio, ir a ver Flow, ya que sabes que dura menos de 90 minutos, disfrutarlo un montón y luego volver por aquí. Flow cuenta la historia de un gatito negro que perdió su hogar por una violenta inundación que dejó bajo el agua todo un bosque. De hecho, la magnitud de la inundación la deja muy bien reflejada en la película, porque deja todo el bosque, árboles, estructuras que uno puede intuir que fueron de seres humanos totalmente bajo el agua. Entonces este gatito logra mantenerse a salvo porque se sube a una embarcación en la que está un chihuire y a lo largo de la historia más animales se van incluyendo a esa embarcación hasta ser 5. Entre ellos va a estar, bueno, el chihuire y el gatito, una grulla, un lémur y un perro. Los 5 a lo largo de la película van a convivir entre sí, se van a llevar muy mal, va a haber otros momentos en los que se van a llevar bien y tienen unas dinámicas bien particulares. En la mayoría de los casos, todas las interacciones
imágenes giran alrededor del gato porque queda bien claro que ese es el protagonista y él es el foco de la historia, pero no se deja de lado para nada de dónde vienen los otros 4 animales que pasaron por exactamente el mismo evento traumático que el gatito. Entonces, aunque las interacciones todas giran alrededor del gato y hay personajes que están ahí para sacar de quicio al gatito, hay otros que están ahí un poco más para apoyarlos, para hacer como una especie de sostén emocional frente al hecho de que perdió por completo su hogar. Los 5 dentro de esta especie como de peñero empiezan a interactuar entre ellos, a entender sus personalidades, sus dinámicas que pueden aportar para la convivencia dentro de este muy 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 pequeño espacio. Entonces de eso va toda la película. Ya sabiendo un poco de qué va Flow, podemos empezar a hablar del caso de estudio de esta película y cómo estos 5 personajes son capaces de contar la historia únicamente a través de sus interacciones entre ellos y otros animales que van a aparecer en el camino, cómo a través del lenguaje no verbal, de sus acciones, podemos ir construyendo no solo una idea de quiénes son, sino que además podemos entender a qué le tienen miedo, cuáles son sus motivaciones y sobre todo podemos ir construyendo un camino hacia el aprendizaje que cada uno de ellos debe adquirir para continuar la historia o para concluirla en este caso. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de esta odisea cómo cada uno de los personajes se va incluyendo a la embarcación y cómo esa primera vez que están dentro de la embarcación causan algún tipo de disrupción porque ya hay una dinámica establecida. Entonces cuando se incluye a alguien nuevo, pues esa dinámica se pierde un poco, se rompe, entonces hay que volver a entender cómo funcionamos ahora con esta nueva adquisición dentro de nuestro peñero. Entonces bien, a mí me gusta mucho esta metodología de hacerme preguntas a lo largo del proceso de elaboración de una historia porque me permite como ver todo como un gran cuestionario que incluso puedo recurrir después y revisarlo cuando vaya a escribir el guión. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando vamos a crear una historia, lo primero que debemos plantearnos es cómo podemos ejecutar todo de manera visual. Y para eso hice una lista de preguntas que podríamos plantearnos al momento de hacer una historia y buscar la manera en que pueda contarse sin necesidad de recurrir a diálogo del todo. Entre estas preguntas está cómo puedo revelar la personalidad de un personaje en acciones, o sea, cómo yo puedo hacer que un personaje a través de lo que hace me diga cosas sobre quién es, cómo puedo hacer una acción reflejo inmediato de la motivación de un personaje, o sea, de qué manera lo que hace mi personaje además me dice a mí qué es lo que lo motiva a seguir adelante o a alcanzar esa meta que tiene. Luego, cómo puedo hacer una imagen que sea clara representación de un miedo o de un deseo del personaje. Esto es algo que logra Flow de manera magistral. Hay muchas imágenes dentro de la película que son incluso simbólicas con respecto no solo al cambio de los personajes, sino aquello con lo que sueñan. Luego tenemos esta siguiente pregunta que es cómo podemos demostrar cambios en un personaje solo en imágenes, que de hecho ya vamos a ir a eso con algunos ejemplos recurriendo justamente a la película sin spoilers. Y por último, la otra pregunta que tenemos es de qué manera la audiencia se puede sentir más o menos conectada a nivel emocional con el personaje y lo que le sucede. Que esto es otra cosa que Flow hace maravillosamente. Aunque nuestro protagonista es el gatito, hay otros 4 personajes, hay otros 4 animales que dentro de la embarcación dejan muy claramente definido quiénes son, cuál es su manera de comunicarse con los otros y además cuál es su lenguaje de amor, cuál es su lenguaje en general, cómo entienden el mundo, cómo lo perciben. De hecho, eso ya empezando a entrar un poco en materia, eso lo vemos muy claramente con el personaje de la grulla, que la vemos al principio con la dinámica que tiene con la manada de grullas y cómo la manada de grullas más bien ejerce el poder y el control a través de la violencia y que esta es la manera en que esta grulla que luego se une a la embarcación entiende el mundo a través de la violencia. Entonces cuando se une a estos otros animales ve que la violencia no es del todo necesaria, entonces va como deconstruyendo esa concepción de la realidad que tenía cuando pertenecía a este grupo de grullas.
y poco a poco más bien va forjando un lazo mucho más amoroso, mucho más cuidadoso con el resto de compañeros, porque va perdiendo la noción de para qué sirve la violencia. Ya a mí con este grupo de animales no necesito ejecutar ningún tipo de violencia porque sé que estoy a salvo y porque sé que ellos no me van a violentar a mí. Entonces, la idea es que al formularnos estas preguntas, nosotros estamos pensando también en la experiencia de nuestros espectadores como participantes activos de la historia, pues no solo están mirando la película, sino que también están dejándose llevar por ella, que eso es una pieza fundamental cuando estamos haciendo cine, televisión, que es dejarle a la audiencia que se deje llevar por la historia. No todo tiene que tener explicaciones. A veces el hecho de tratar a la audiencia como un personaje activo te da incluso permiso a ti de ir contando la historia de manera más paulatina, te da permiso incluso de experimentar con la emocionalidad de los personajes, porque cuando le permites a la audiencia ser partícipe de la historia, no solamente le estás dejando la puerta abierta de que interprete lo que está sucediendo, de que piense y que reflexione de la misma manera que los personajes, también le estás dando la oportunidad de digerir emocionalmente a la par de los protagonistas y de los personajes inmiscuidos. Cada vez que el gatito negro se siente aterrorizado, la audiencia también se va a sentir aterrorizada, no porque el gatito se lo explicó, sino porque le estás proveyendo del contexto y le estás dando el permiso de experimentar la historia a la par que va sucediendo. Y eso es sumamente enriquecedor para la experiencia de ver la película o de consumir una serie. Bien, entonces vamos a ir respondiendo algunas de esas preguntas utilizando como ejemplo la relación que tiene el gatito de Flow con el agua, porque de ahí parte nuestra trama principal. Entonces, cuando empieza la película, nosotros vemos que la relación del gatito con el agua es meramente rutinaria, es decir, él va al estanque únicamente a hidratarse y ver si aprovecha por ahí algún pececito descuidado que esté cerca de la orilla. De hecho, en esos primeros momentos llegamos a pensar que la relación de conflicto va a ser con los perros que también están en el estanque y el gato más bien trata de huir de ellos. Pero conforme nos vamos adentrando en esos primeros minutos de película, vamos viendo señales de que hay algo que no está muy bien en el bosque. Vemos a una manada de ciervos correr que espantan al gato, pero como que se le va bajando la importancia, como que realmente no parece ser demasiado importante estas señales. Y de hecho entramos a la casa del gato y vemos cómo la casa está llena de esculturas y obras de arte dedicadas a este gato, por lo que entonces podemos intuir que en esa casa vivía la persona que amaba y cuidaba de nuestro protagonista. Entonces bien, luego de haber visto esa primera relación con el agua, sabemos que bueno, él recurre a ella de manera rutinaria y natural, hidratarse, quizás buscar alimento, pero nada más. Luego, cuando la inundación va empezando a entrar a su casa, vemos que el gato está claramente sorprendido, no entiende muy bien qué es lo que está pasando, más bien dentro de su lenguaje corporal vemos como un poco, aparte de sorpresa, como de escepticismo de, bueno, ¿será que esto es temporal? ¿No es temporal? Más bien es cuando está totalmente rodeado su hogar de agua que él decide irse de ahí. Básicamente es empujado por la inundación a buscar refugio en otro lugar, que este otro lugar en el que busca refugio es en la punta de una escultura donde él puede ver claramente cómo todo el bosque está siendo arrasado por el agua. Y finalmente vemos cómo el agua llega a cubrir esta estatua por completo. Y el gato se queda como buscando a dónde ir. Y el lenguaje corporal del gato ahora es perfecto. Ver si, si hay personas aquí escuchando que tienen gatitos, pues habrán cachado inmediatamente que el gato estaba aterrorizado. Tenía el pelaje esponjado, las pupilas súper contraídas. Además ese maullido particular de cuando un gato tiene miedo o está estresado, con los ojos está buscando como otro lugar al que pueda recurrir y estar a salvo, porque inevitablemente el agua va a terminar de apoderarse del espacio en el que está y básicamente la desesperación lo empuja
a meterse en el agua para patalear con todas sus fuerzas hasta la embarcación que, bueno, promete ser el nuevo espacio seguro donde lo recibe el chigüire. Una vez que nuestro protagonista se embarca en este espacio y es acompañado por el chigüire, vemos que, bueno, de buenas a primeras no vuelve a entrar en contacto con el agua, no se vuelve a meter en ella, sino mucho más adelante, después de que haya tenido como este proceso de aceptación de que, bueno, lo que queda ahora es vivir en este peñero y lidiar con estos compañeros de viaje y punto. Y de hecho él se asoma a ver el agua, ve a los peces, como que va metiendo las patitas y poco a poco como que esa relación con el agua va siendo abrazada, va siendo como integrada y decir, bueno, hay que confrontar que esto es lo que hay, este es el obstáculo y esta es mi nueva realidad que tengo que enfrentar y bueno, pues nada, queda meterse en el agua para cazar y para buscar alimento. Y la primera vez que el gatito se mete en el agua y se sumerge, pues tenemos esta imagen preciosa en la que él ve cómo es la vida acuática ahí abajo, que es totalmente diferente a su vida en el bosque. Entonces ahora él está indefenso, pero esa sensación de pequeñez, si bien puede ser un poco abrumadora para el personaje y para nosotros, más adelante como que se integra porque vemos luego al gato atreverse a nadar y a cazar a los peces y caza un montón de peces. Luego más adelante en la película vemos cómo recurre al agua con naturalidad, no solo para pescar, sino para encontrar allí un espacio de reflexión y de calma. Cosa que es muy hermosa y que justamente se va construyendo en la película poco a poco, porque justamente con este ejemplo lo que quiero es que vean cómo el gatito pasó de tener una relación rutinaria y política con el agua a luego tener una relación adversa con el agua y luego más bien esa sensación de miedo y de desesperanza se convierte como en una nueva posibilidad de replantear cómo vive su vida, una nueva posibilidad de cambio. De hecho ahora la relación se convierte más como en una oportunidad de curiosear, de aprender algo nuevo o de perfeccionar esta habilidad de nado. Y pues más adelante en la película pues vemos que el gato ya no le tiene miedo al agua y tenemos como esta imagen final que no les voy a spoilear, pues que esta relación con el agua va a ser inevitable. Entonces fíjense como en ese pequeño detalle de cómo vamos recorriendo la relación que tiene el gatito con el agua a lo largo de la historia y como no es algo repentino, que es como que bueno, se inundó todo, el gato inmediatamente se zambulló al agua y empezó a cazar. Para nada, más bien en la película se tarda un buen tiempo en meterse por completo dentro del agua y querer nadar y sumergirse en ella. Luego podemos ver cómo se reflejan los trazos en las personalidades de cada animal por la dinámica que tienen entre ellos. Y aquí vamos a hablar de los personajes secundarios. Primero vamos a hablar de el más evidente de ellos y bueno, creo que es como el que muchos están más abiertos de que les caiga mal, que es el lémur. El lémur, la primera vez que lo vemos, está con otro grupo de lémures que están agarrando un montón de objetos, algunos tienen como cestas, jarrones, tazas, platos, y cuando pasa la embarcación, este lémur, como todos los demás animales, se ve obligado a montarse en la embarcación porque si no iba a morir ahogado. Y cuando se monta en la embarcación lo hace cargando una cesta, si no me equivoco, y ese lémur está totalmente aferrado a la cesta, o sea, la cesta tiene un peso emocional enorme dentro del desarrollo del lémur porque en gran parte de la película el lémur jamás suelta la cesta, duerme abrazado a la cesta, no deja que nadie se acerque a ella. De hecho, en un momento de la película, esa cesta se convierte como una especie de manzana de la discordia porque el lémur está aferrado a ella a tal punto que podría ser capaz de sacrificarse por ellas. No se preocupen, eso no es un spoiler. Y también tenemos el lado contrario al lémur y el lado contrario a la grulla, que es el chigüire, cuya función en la manada básicamente es la de cuidar, apoyar el resto de los animales, protegerlos. Entonces vemos en el chigüire este placer por cuidar de los demás y no solo cuidar de los demás, sino mostrarles afectivamente que están a salvo. Entonces vemos al chigüire recurrir al lenguaje de amor
del contacto físico, entonces se acurruca con los otros animales para dormir, o cuando llueve como que se embojota con los demás, entonces es como ven, yo te doy de mi calor. También vemos al chihuire tratar de dar tiempo de calidad, que cuando el gatito en un momento está pescando, el chihuire está ahí como pendiente de que el gatito esté bien y lo acompaña durante todo el proceso de pesca, cuida a los pececitos, entonces como que el chihuire está totalmente comprometido con el hecho de hacer una nueva manada, de crear un hogar con estos otros animales. Y estos son solo algunos de los ejemplos que podemos rescatar de Flow, porque la historia se construye alrededor de esas pequeñas acciones como si fuese un paso a pasito, pues gran parte de la idea es que ningún personaje va a cambiar de pronto ni de casualidad. La idea es que cada uno de los personajes influye dentro de la vida de los otros, que esta situación de la inundación también los obliga un poco a adaptarse y a cambiar el paradigma con el que venían viendo la vida. Entonces, Flow retrata cada cambio mediante un proceso gradual y parsimonioso en el que cada animal, a su manera, aprende a dejar algo de su pasado, aprende a adaptarse a esta nueva realidad, aprende a darle la bienvenida a otros animales a sus vidas y se va descubriendo que se puede formar nuevos hogares y se puede formar nuevos hogares con extraños con los que no esperaba formar un hogar antes, que de hecho esa es gran parte del viaje del gatito, que el gatito antes es como yo soy yo y mi casita y los recuerdos con mi vieja amiga o amigo que me cuidaba, mi viejo humano. Y más bien a lo largo de la historia el gatito va abrazando más y más, poco a poco, el hecho de que su nueva familia es esta manada bien particular. Y bien, llegó el momento de concluir con el primer episodio de La Escuelita, no sin antes resaltar de nuevo que Flow es una narración hermosísima que nos invita a ver la vida como una sucesión de invitaciones, aunque bueno, a veces son más imposiciones, inundaciones, para emprender estos viajes y enfrentar todos y cada uno de los obstáculos que se nos presenta, pero sobre todo enfrentarlos en compañía. Si hay algo que queda claro en el mensaje de Flow es que cualquier cambio por el que se esté pasando, merecemos atravesarlos en compañía de otros. Para algunas personas el final de esta película es muy trágico y desesperanzador, pero para otras, y me incluyo en este grupo, es más bien un final bastante conmovedor y esperanzador en el que nos lleva mucho a replantearnos la manera en que en ocasiones nos enfrentamos a estos cambios inevitables que nos trae la vida. Entonces me encantaría saber qué opinan ustedes de la peli, sobre todo del final de ella, y bueno, ahora sí, ya llegamos al final de nuestro primer episodio del podcast de la Escuelita de Guión. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, recomiendan este espacio a sus personas cinéfilas, escritoras y guionistas favoritas. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, el último viernes de este mes. Cuídense mucho y pásenla muy bonito. Chao.